¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a La Letra Absuelta, este programa que hacemos entre la Facultad de Química de la UNAM, Un Minuto, un Libro y Lazos Químicos. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie de la historia de la ciencia y en esta ocasión vamos a hablar sobre esta parte del siglo XIX, de este momento de la ciencia, donde se enfrentan algunos conceptos como muy revolucionarios en este momento, como el concepto de la evolución, el concepto del progreso, el problema de la objetividad de la ciencia y todos estos problemas epistemológicos que se comienzan a presentar cuando se empiezan a romper paradigmas que venían dominando muchísimos años, siglos, y que van a encontrar en Darwin, van a encontrar con los ilustrados, van a encontrar con nuevas propuestas metodológicas, una manera diferente de ver y hacer ciencia. Entonces, en este programa, pues vamos a tocar estos puntos. Recordemos que estamos basándonos en el libro de Breve Historia de la Ciencia de Patricia Farad, esta gran divulgadora de la ciencia. Y bueno, sin más, vamos a nuestro programa y ya saben, si les gusta, pueden suscribirse aquí mismo a nuestro canal de YouTube de La Letra Absuelta, aquí en Eventos Culturales de la Facultad de Química, o seguirnos en las redes sociales. Yo soy Arturo Ramírez y esperamos sus comentarios y esperemos que les guste. Muchísimas gracias. Vamos a ver nuestro programa. Los científicos victorianos idolatraban a Isaac Newton, o más bien, al dechado de racionalidad que imaginaban que había sido. Eliminando toda información sobre sus experimentos alquímicos y sus episodios de locura, lo convirtieron en la descripción del hombre objetivo, de Nietzsche, un ser exento de pasiones cuyo fin es el reflejar aquello que está ajustado para percibir. Como si fuera un instrumento científico, se suponía que Newton se había limitado a registrar datos con neutralidad para luego analizarlos de forma imparcial. Llevados al extremo, Newton personalizaba un estereotipo científico dominante, aunque inalcanzable, el genio desinteresado que mide el universo como si fuese un observador externo. Muchos cuestionaban si tal objetividad era posible o incluso deseable. Esas dudas se hicieron especialmente patentes en Alemania durante la primera mitad del siglo XIX, cuando los filósofos, escritores y artistas románticos aspiraban a trascender la distinción entre el mundo físico y el humano, entre la investigación abstracta y la creatividad inspirada, entre ciencia y literatura. A los entusiastas más explícitos de este punto de vista idealista se les denominaba filósofos naturales, Naturalphilosophen. Este apelativo alemán se utiliza en su versión original para distinguirlo de los filósofos naturales casi en general. Natur indica su creencia en que como seres humanos estamos indisolublemente involucrados en el mundo natural y nos es imposible apartarnos de él. No podemos impedir que nuestras mentes construyan a priori la forma en que vamos a analizar e interpretar lo que vemos. La ciencia, según manifestaban los Naturalphilosophen, avanzaba en la dirección equivocada. Este grupo de elementos dispares, sin un manifiesto colectivo, buscaba grandes teorías que unificasen el universo, incorporando los seres vivos en su desarrollo, mientras que Newton, Descartes y los filósofos mecanicistas concebían la creación como un gigantesco reloj astronómico. Los Naturalphilosophen se imaginaban como un organismo cósmico y creían en una naturaleza orgánica y evolutiva, un cosmos vivo en sí mismo. Si este intento de resumen resulta algo vago y confuso, es porque refleja la grandilocuencia e imprecisión de su propio estilo. Sin embargo, a pesar de su diversidad y su espíritu esotérico, los Naturphilosophen ejercieron una tremenda influencia, tanto de forma inmediata en la ciencia del siglo XIX, en el electromagnetismo de Faraday o la física de la Tierra de Humboldt, por ejemplo, como a largo plazo en temas tan distintos como evolución mecánica cuántica y ecologismo. Los Naturphilosophen han sido apartados de los libros de historia porque, para decirlo claramente, la ideología de la objetividad venció la batalla en el siglo XIX. Los científicos afirmaban mostrar el mundo tal y como es,
aunque este objetivo demostró ser prácticamente imposible de lograr. En primer lugar, para evitar que la descripción del universo sea tan grande como el propio universo, es necesario efectuar selecciones y resúmenes, un lugar de entrada obvio para la subjetividad. Después de elegir una planta, cristal o imán específicos para examinar, no es posible saber si se trata de un ejemplar típico, por muy meticulosa que sea la documentación de su aspecto o comportamiento. Una de las formas de enfrentarse a este dilema es emplear una versión idealizada, el mejor de los ejemplos inimaginables, una amalgama o destilación irrealizable de componentes perfectos. Esta fue la solución adoptada durante la Ilustración, cuando los artistas mejoraban deliberadamente al sujeto que tenían delante. Los retratos de Joseph Bach y sus contemporáneos científicos no los representan exactamente como son, pues los pintores seleccionaban las poses apropiadas y exageraban ciertos rasgos para idealizar sus temas humanos, exploradores, administradores, cirujanos. Incluso los anatomistas que se jactaban de la exactitud de sus representaciones convirtieron al Homo sapiens en Homo perfectus al hacer sus dibujos conforme a ciertas expectativas. Preferían que los esqueletos masculinos tuvieran cabezas grandes y piernas largas, mientras que los femeninos parecían ser exageradamente pequeños, con cajas torácicas estrechas y anchas caderas, reflejando deformaciones que posiblemente se debieran al uso del corsé. Asimismo, aunque Peter Camper efectuaba mediciones precisas de sus cráneos, las líneas de la cuadrícula se limitaban a teñir las imágenes de un aura de objetividad. A los científicos victorianos les horrorizaba la idea de que la subjetividad pudiese anidar en el corazón mismo de la ciencia. Una de las estrategias que adoptaron fue rechazar el concepto de formas ideales del universo de la Ilustración e insistir en que los naturalistas dibujaban los especímenes tal como aparecían ante ellos, con todas sus imperfecciones. Se exhortaba a los científicos a que ejercieran la autodisciplina y se comportaran como si fuesen instrumentos de medida que generaran una visión objetiva. Ejercían sobre los artistas profesionales a los que empleaban una estrecha supervisión para impedir que introdujeran adornos personales que hiciesen una de las imágenes estéticamente más agradables, pero que redundasen en prejuicio de la precisión científica. La siguiente fase lógica era la eliminación total de los observadores humanos y su sustitución por máquinas, sobre las que se podía ejercer un mejor control. Los dispositivos de registro de datos permitían que sus inventores ofrecieran una transcripción directa del mundo sin intervención humana alguna. Por ejemplo, los médicos podían acceder directamente al cuerpo humano mediante termómetros y estetoscopios, mientras que la fotografía resolvería de una vez por todas la cuestión de la vida en la luna. Sin embargo, fueran cual fuesen las medidas tomadas por los científicos para garantizar la objetividad, los evaluadores personales seguían evadiendo sobreactivamente los procesos de experimentación. Incluso los instrumentos de medición autónomos daban problemas. Por ejemplo, un ingenioso dispositivo médico controlaba el pulso de un paciente mediante una aguja sensible que trazaba un gráfico de zigzag sobre una pieza de vidrio. Pero a pesar de su fidelidad, este patrón ondulaba carecía de valor a sí mismo, no revelaba de inmediato el estado de salud de su propietario. Los médicos se quejaban de que los registros están escritos en un lenguaje que apenas comenzamos a comprender. Las oscilaciones de palanca carecían de sentido, igual que las vibraciones de la aguja telegráfica para una persona que desconozca el alfabeto correcto. El descifrado del gráfico del diagnóstico implicaba aprender a relacionar las marcas de cristal con las situaciones físicas que las causaron, un proceso de interpretación que exige destreza, experiencia y juicio personal. A medida que durante el siglo XX las máquinas de recolección de datos se hacían más sofisticadas, este problema no hizo más que agudizarse. Los mapas magnéticos, los rayos X, las fotografías en cámara de niebla están abarrotadas de información detallada, pero únicamente para los expertos que han aprendido a traducirlas. Y estos expertos son personas, de modo que no siempre llega a las mismas conclusiones. Incluso la cámara, que nunca miente, podía revelar distintas versiones de verdad.
Faraday fue uno de los primeros conversos. Ninguna mano humana ha trazado hasta ahora las líneas que se muestran en estas imágenes. Afirmaba con entusiasmo de que el hombre haga ahora que se ha convertido a la naturaleza es un dibujante particular, es imposible de predecir. Sin embargo, no todo el mundo estaba de acuerdo en que la fotografía ofreciese acceso directo al mundo natural. Para empezar, era necesario superar problemas técnicos, los tiempos de exposición prolongados, la fragilidad de las placas, la dilatación o contracción del papel que impedían efectuar mediciones precisas y demás habían tenido que tomarse en cuenta para llevar la reputación de la fotografía. Los espiritualistas mostraban retratos de personas del más allá, mientras que algunos oportunistas pretendían lucrarse vendiendo vistas estereoscópicas de mujeres desnudas en la luna. ¿Cómo iba a ser un extrañamiento como es una herramienta científica legítima? En el nombre de la objetividad, los científicos hacían hincapié en la importancia de las pruebas fotográficas y de las mediciones precisas. Pero estas dos herramientas discriminatorias también fueron empleadas en el siglo XX en campañas de determinados partidos políticos para efectuar, según afirmaban, una purificación de la sociedad. Por ejemplo, en Alemania, los activistas nazis distribuían panfletos en los que se comparaban los colores de ojos de los judíos y de los arios. Y en Suecia, en donde seguían llevándose a cabo esterilizaciones forzadas en la década de 1960, los médicos recopilaban galerías fotográficas de los distintos tipos raciales y psicológicos. Desde luego, no se puede culpar a Galton del Holocausto, pero quizá los naturofilósofos tenían razón al cuestionarse la idea de la objetividad. Darwin compite en la actualidad con Newton como principal genio científico de Gran Bretaña, pero su vida estuvo rodeada de polémica, una polémica virulenta y pública, como uno de los motivos por los que Darwin pasó tanto tiempo prácticamente recluido en su casa de campo. A sus críticos de la época victoriana les costaba aceptar que los seres humanos no fueron creados de forma independiente, sino que descendían de otros animales. Aunque en la época en que Darwin publicó su obra casi todo el mundo estaba de acuerdo en la existencia de algún tipo de evolución, innumerables caricaturistas lo representaban en forma de mono, el colmo de los insultos en la Gran Bretaña del siglo XIX. Los debates sobre la evolución fueron despiadados, porque lo que estaba en juego iba mucho más allá de una hipótesis científica. Incluso las agrias discusiones sobre la Biblia no eran, hasta cierto punto, más que vistosos telones que cubrían grietas más profundas y dejaban escapar parte del vigor de pasiones más fundamentales. Las opiniones de las personas acerca de la evolución reflejan un ser más esencial, la forma en que se percibían a sí mismos y su relación con el mundo. A través de la versión cristianizada de la gran cadena del ser de Aristóteles, los europeos podían verse cómodamente instalados en la cima de una jerarquía inmutable, con instrucciones divinas para supervisar el mundo y utilizarlo para su propio beneficio. Los terratenientes ricos que iban heredando sus propiedades se aferraban a ese tranquilizante punto de vida, de vista y se imaginaban a ellos mismos y sus descendientes disfrutando de los privilegios que, según su visión, el propio Dios les había concebido. En contraste, los radicales políticos percibían la idea del cambio con los brazos abiertos. Si el mundo natural había evolucionado, la sociedad también podría transformarse para alejarse de la tradición y redistribuir la riqueza de la nación. El origen de las ideas evolutivas se halla en la Francia prerevolucionaria, pero fue el abuelo de Darwin, Erasmus, el primero que las expresó coherentemente. Bueno, siempre que no se examinen los detalles con demasiadas exigencias. Su noción básica era que Dios había diseñado criaturas que podían mejorarse a lo largo del tiempo, una idea análoga a sus propias ambiciones como próspero médico de provincia, miembro de una creciente clase media que obtenía dinero y poder mediante sus propios esfuerzos en una Gran Bretaña en plena industrialización. Según Erasmus Darwin,
Se desarrollaban gradualmente órganos nuevos a medida que los padres transmitían sus propios pequeños avances a la siguiente generación. Del mismo modo que él y su colega del Lunar Society, Josiah Woodward, propietario de la fábrica hecho a sí mismo, transmitían más adelante sus riquezas combinadas a sus nietos, Charles y Emma Darwin. En otras palabras, los caracteres adquiridos durante la vida de un individuo podían heredarse. El ejemplo clásico de este tipo de herencia a través de la experiencia vital es el de las jirafas, cuyos cuellos supuestamente se han estirado cada vez más largo a través de las generaciones. Sin embargo, el hombre que se hizo célebre por este enfoque no fue Darwin, sino su joven contemporáneo, un naturalista francés de nombre Jean Lamarck, que trabajaba en el Museo de Historia Natural de París. Lamarck adoptó que las sugerencias de Georges Buffon de que mientras el universo se enfriaba poco a poco desde su estado de fusión original, las formas de vida se generaron espontáneamente. Aportando de su propia cosecha, Lamarck concibió unas formas de vida no fijas, sino en constante mejora, a pesar de que los organismos se originaban en numerosas creaciones espontáneas distintas. Todos ellos progresaban avanzando por rutas predefinidas. Lamarck se hubiese sentido avergonzado al saber que actualmente se le recuerda por una parte relativamente trivial de su gran teoría. Para él, el punto crucial no era la herencia de caracteres adquiridos, sino el progreso continuo de la vida. Por desgracia para Lamarck, su principal rival también trabajaba en el Museo de Historia Natural, Georges Cuvier, un experto en tráfico de favores. Se aseguró en lograr promociones de que escuchase sus opiniones y que Lamarck quedase eclipsado. De ideas políticas conservadoras, Cuvier consolidó sus posiciones defendiendo la estabilidad y rechazo de principios del cambio de Lamarck. Sin embargo, aunque el propio Cuvier era contrario a la evolución, su obra supuso una profunda influencia en posteriores teorías evolutivas, ya que utilizó la anatomía para clasificar los animales en grupos. En lugar de centrarse en el aspecto externo de un ser vivo, Cuvier estudiaba su estructura interna. Por ejemplo, los elefantes, los peces y las serpientes pueden ser muy distintos entre sí en la superficie, pero Cuvier los agrupó como vertebrados, porque pensaba que las similitudes entre estas especies los distinguía claramente de otros animales sin espina dorsal. Una de las innovaciones fundamentales de Cuvier fue la división del reino animal en 4 tipos básicos. Se trataba de un paso crucial, porque eliminó el orden jerárquico. A pesar de que creía que los vertebrados eran fundamentalmente distintos de los otros 3 grupos, que pueden quedar representados por ostras, las arañas y las estrellas de mar, no son íntegramente superiores. A muchos naturalistas les costó aceptarlo, pero Cuvier había establecido al menos la probabilidad de pensar de forma no lineal, distinta de una cadena, ni siquiera se no a considerar una ordenación interna. Tanto los peces como mamíferos, afirmaba, eran vertebrados, adaptados a la vida en hábitats diversos. Los naturalistas ingleses agregaron un toque teológico para utilizar el concepto de adaptación de Cuvier para apoyar su argumento de un Dios diseñado preocupado en su creación. La inventiva les bastaba para justificar cualquier cosa, incluso la naturaleza de rojos colmillos y zarpas de Tennyson podía explicarse. Los depredadores rescataban comprensivamente a su presa de la muerte por inanición. Cuvier, arribista y oportunista, gustaba de jactarse de que era capaz de deducir el esqueleto completo de un animal a partir de un único hueso. Aunque se trataba de una exageración, con la aplicación de sus conocimientos anatómicos a los fósiles, Cuvier logró introducir los argumentos paleontológicos en los debates sobre evolución. Los fósiles se consideraban desde hace tiempo curiosidades de coleccionistas, pero no eran fáciles de adaptar al relato bíblico de una creación inmutable. ¿Por qué los había creado Dios? ¿O se trataba quizá el resultado de algún poder oculto que actuaba en el interior de las rocas? ¿O que eran aquellos gigantescos esqueletos con aspecto de elefante que habían empezado a desenterrar exploradores de Siberia y en América a finales del siglo XVIII? Mediante el examen sistemático de fósiles,
Cuvier demostró anatómicamente que la Tierra había sido el lugar de especies que en la actualidad se habían extinguido. Los coleccionistas le enviaron muestras y dibujos de todo el mundo y Cuvier demostró más allá de cualquier duda que los mamuts y mastodontes eran distintos de los elefantes modernos. Cuvier también llevó a cabo sus propias excavaciones en los alrededores de París. Al reconstruir vertebrados a partir de huesos fósiles de cepas cada vez más profundas, descubrió que cuanto más antigua era una roca, más extrañas eran las criaturas que contenía. Siendo conservador acérrimo, Cuvier se negaba a aceptar el cambio. Sostenía, por el contrario, que una serie de acontecimientos catastróficos había eliminado las especies de cada era, aunque nunca explicó de modo satisfactorio de dónde procedían los siguientes. Sin embargo, a medida que las pruebas fósiles seguían acumulándose, incluidos algunos espectaculares dinosaurios, los partidarios de la evolución se apropiaron de los resultados de Cuvier para apoyar sus propios puntos de vista. Las actitudes políticas y religiosas desempeñaron un papel fundamental en los debates acerca de la evolución. Muchas personas estaban a favor del concepto lamarckiano de progreso, pero rechazaban la generación espontánea, que implicaba que la vida podía crearse a partir de materia, en un enfoque materialista que transgredía de las creaciones cristianas. Para hacer más aceptable la idea de la evolución progresiva, un emprendedor escocés de nombre Robert Chambers presentó el cambio como una parte del plan divino para todo el universo. Chambers, un editor de clase media sin fortuna familiar, tendía políticamente hacia el progresismo. No solo pretendía ganar dinero para sí mismo, sino también utilizar sus imprentas de vapor para producir lecturas baratas e instructivas que sirvieran para el avance de las clases obreras. Astutamente, Chambers iniciaba sus obras Vestiges of the Natural History of Creation, editado en 1844, con una serie de textos relativamente inocuos sobre astronomía, para luego pasar rápidamente a la geología progresiva y la evolución, imaginando un proceso, gobernado por leyes, de avance hacia formas de vida cada vez más compleja y de modo que los peces, los reptiles y las aves le seguían a los mamíferos y finalmente los seres humanos. Previsiblemente situaba a los hombres y la raza caucásica en una posición superior a la de mujeres y otras razas. Al principio, los críticos quedaron encantados con el mensaje democrático y el estilo elocuente del libro. Tennyson estaba radiante de haber hallado ideas tan similares a las suyas e incorporó gran parte de la visión de Chambers a la elegía de In Memoriam. Pero pronto, Vestiges empezó a sufrir ataques. Los científicos hallaron puntos débiles, los conservadores detestaban su enfoque materialista de la vida y la inteligencia, y casi todo el mundo estaba horrorizado con la idea de descender de animales. Las acérrimas críticas catapultaron las ventas del libro de Chambers, que causó sensación a nivel internacional. Cuando Charles Darwin editó sus obras, 15 años más tarde, casi toda la pasión antievolucionista se había calmado. Darwin había leído Vestiges solo unos meses antes de terminar un grueso borrador de su propio libro y siguió con atención la controversia. La meta de Chambers era establecer una ley universal de la vida y Darwin descubrió con alivio que Chambers se había adelantado casi ya a todas las posibles críticas que su propia teoría eran susceptibles de recibir. Empezó entonces Charles a revisar una de las más antiguas críticas a Chambers con miedo y temor, pero tuve el placer de ver que no había pasado por ninguno de los argumentos, aunque sí es cierto que la solidez con la que se había planteado de los datos había dejado que desear. No obstante, Darwin observó y esperó, proponiendo la publicación para evitar el castigo público, trabajando constantemente en su gran teoría. Meticuloso hasta un grado obsesivo, se embarcó en un estudio de los perseveres que duró durante 18. Durante un cuarto de siglo, Darwin observó, leyó y observó un poco más, y finalmente formuló su teoría de la selección natural. Su lírica prosa revelaba la escrupulosidad de su estudio y la emoción de su respuesta. Hay grandeza, escribió en la famosa última frase de su libro sobre la evolución. En esta concepción de la vida, con sus diferentes fuerzas, ha sido adelantada por el Creador, en un corto número de formas o una sola, y que mientras este planeta ha sido girando según la constante ley de gravitación, se ha desarrollado y se está desarrollando a partir de un principio tan sencillo.
infinidad de formas, de las más bellas y portentosas. De sus conversaciones con aficionados a la colombofilia y granjeros, Darwin averiguó cómo obtenían nuevas variedades seleccionadas con características específicas para modificar las aves y otros animales según las necesidades humanas. Aparte de estos productos de la selección artificial, Darwin acumuló innumerables ejemplos de la adaptación natural: flores de trébol para distintos tipos de abejas, semillas de cliente con león, tan ligeras que el viento las transformara a grandes distancias, escarabajos de agua con vellosidades en las patas, a veces se dejaban llevar por sus propios deseos. ¿Cómo era posible que creyese que las ballenas evolucionaran a partir de osos que nadaban en las rocas completamente abiertas para engullir los insectos acuáticos? Darwin también reflexionó sobre las sociedades humanas. La obra de Thomas Malthus, un economista del siglo XVIII, le impresionó profundamente. Malthus se oponía a la reforma social. Si mejoras las condiciones y animas a las personas a reproducirse, apuntaba, la población superará rápidamente el suministro de alimento disponible. En la época de Darwin, parecía que las funestas predicciones de Malthus se iban a convertir en realidad. Las poblaciones de las ciudades estaban aumentando y a pesar de la prosperidad de la economía, el capitalismo industrial se cobraba un gran número de bajas. Darwin vivía cómodamente de su herencia, pero la muerte y la lucha por la supervivencia estaban en todas partes. Obreros en situación de pobreza extrema emigraban a Australia y África, de donde muchos de ellos morían al tiempo que disminuían a la población local, que caía víctima de las enfermedades importadas de Europa. La competitividad personal fue la responsable del último empujón que impulsó a Darwin a publicar su obra. Tras recibir una carta de un coleccionista desconocido de Malasia, Darwin tomó conciencia de que otras personas pensaban de forma similar a la suya. Protegido por sus aliados, decidió adelantarse a su rival y llevar a editar a toda prisa el origen de las especies. Darwin no solo sostenía la hipótesis del cambio que en esos momentos ya era ampliamente aceptada, sino que también presentaba a su original como concepto de selección natural basada en la lucha competitiva por la supervivencia. En un entorno hostil, afirmaba Darwin, cualquier organismo que cuente con una ventaja, aunque sea mínima, prosperará mejor. A lo largo de los eones de tiempo que Darwin había establecido, las características beneficiosas se transmitían de una generación a otra, dando finalmente como resultado una nueva y mejor adaptada a su entorno. La primera edición se agotó de inmediato en las librerías, pero la temida hostilidad no tardó en hacer su aparición. Agrupándose en torno a Darwin, sus prestigiosos amigos se aseguraron de que la selección natural fuese tomada en serio. Sin su apoyo, es posible que las críticas hubiesen relegado el libro de Darwin al olvido. Para muchos cristianos, la principal objeción consistía en la ausencia de Dios. Darwin había sustituido un universo teológico planificado por un diseñador divino por uno gobernado por el azar, sin guía moral que garantizase el progreso espiritual. En el origen de las especies apenas se menciona la raza humana, y en esta etapa Darwin decidió mantener un prudente silencio acerca de la posibilidad de que los hombres y los simios fuesen parientes cercanos. Aunque al parecer un clérigo calificó a Darwin de un hombre más peligroso de Inglaterra, el fundamento de los ataques no eran únicamente religiosos. Darwin describió su libro como una prolongada discusión y tenía razón. Los escépticos lo acusaron de acumular un ejemplo tras otro para apoyar su teoría. En lugar de ofrecer una prueba definitiva, Darwin se calló diplomáticamente acerca de las cuestiones más peliagudas. Pero los científicos plantearon algunas preguntas realmente complejas. ¿Dónde estaba, inquiría, la explicación del origen de los cambios? ¿Era acaso posible que un órgano tan complejo como el ojo humano hubiese podido emerger sin una clasificación previa? ¿Cómo hicieron su aparición las primeras formas de vida? Consciente de que la generación espontánea era una tesis peligrosa, Darwin evitó enfrentarse a este problema. 8 años. Recluido y parcialmente inválido, Darwin dejó que fuesen otros los que defendiesen su teoría por él. El litiguillo superviviente de los más aptos, por ejemplo, no fue un invento suyo. Años más tarde, cuando el escándalo ya había remitido, se atrevió a publicar sus puntos de vista sobre el ser humano.
A pesar de la crueldad de las caricaturas, esta indicaba hasta qué punto las personas comunes estaban informadas de las controversias de la ciencia. Otros oponentes hallaron por casualidad unos experimentos realizados años antes en el jardín de un desconocido monje austriaco, Gregor Mendel, y adaptaron los resultados para desafiar las ideas de la selección natural. La genética mendeliana es actualmente un componente esencial del darwinismo moderno, pero durante 20 años los partidarios de ambas posturas estuvieron enfrentados. Los científicos victorianos cerraban filas alrededor de sus ideas de progreso, pero la historia de la evolución muestra que la ciencia no avanza de forma inexorable en línea recta. Mendel no escribió nada acerca de genes y el darwinismo moderno es muy distinto del original de Darwin.